Muy buenos días y muchas gracias por atendernos para poder abrir justamente los micrófonos y poder comunicarnos con la audiencia. Así que estamos muy agradecidos. Bueno, en un momento bien interesante porque estamos en una tercera etapa, finalizando una tercera etapa, porque con la velocidad en la que nos estamos sumergiendo en la campaña electoral, creo que los que tenemos que seguir trabajando, como dice el presidente, hasta el 1 de marzo de 2020, haciendo una cantidad de cosas porque tienen que ver con la vida de la gente, con la vida de las personas. Estamos en un buen momento con un despliegue muy importante del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es lo nuevo de esta tercera etapa. Si bien habíamos hecho pilotos en la etapa anterior, pero este tercer quinquenio que empieza en 2015 fue el de poner todas las baterías y todas las herramientas en funcionamiento. Se votó la ley en el 2015, pero a partir del 2016, 2017 y en lo que vamos de este año, estamos en todo lo que tiene que ver con las actividades grupales, con el trabajo de capacitación a las personas que van a ser o que ya son asistentes personales que acompañan a las personas que tienen dependencia severa. Estamos con la apertura, porque el sistema de cuidados es un trabajo conjunto con INAU y con la ANEP, o sea, ya sea con infancia, el Instituto de la Infancia, como el de la educación primaria y media. Y entonces estamos en el tema de la capacitación, en el tema de la apertura, como decíamos, de nuevos centros, tanto centros CAIF como centros de atención a la primera infancia, que son directamente gestionados por el INAU, y nosotros tenemos en ese sentido, a esta altura, un despliegue nacional donde podemos señalar que estamos acompañando, estamos capacitando, estamos generando nuevos puestos de trabajo con capacitación y formalización y desplegando lo que tiene que ver con la atención de primera infancia, todos los que precisan cuidados. Uno precisa ser cuidado en la primera infancia, necesita ser cuidado en los 3 años cuando empieza la educación inicial. Recordemos que 4 y 5 ya son obligatorios en la escuela primaria. Esto es una novedad de estos últimos años. Yo soy maestra, tuve muchísimos años primer año de escuela y que me gusta mucho además, y la verdad que la diferencia entre el niño o la niña que llegaba sin haber hecho jardinera y el que llegaba habiendo hecho jardinera, porque en aquel momento no era obligatorio, era enorme. Es decir, lo que nosotros llamamos aprestamiento, el tener que hacer el aprestamiento, era el poder usar una tijera, el poder usar un lápiz de color, el poder pintar dentro de las líneas, todas cosas que pueden parecer menores, pero que hacen al desarrollo psicomotriz, hace al desarrollo cognitivo y por lo tanto después a todo lo que marca la vida de los niños y de las niñas. Por eso para nosotros la primera infancia es un centro estratégico del gobierno y por lo tanto del MIDES, y trabajamos con el INAU, trabajamos con ANEP en lo que hace a 3 años, y por otro lado tenemos la atención de la dependencia severa cuando se trata de personas de 0 a 29 años, que son dependencia severa por discapacidad, o en las personas mayores que son las que no pueden valerse por sí mismas, no pueden comer solas, no se pueden bañar solas, higienizarse, no se pueden trasladar de la cama a la silla o de la silla a la cama, y bueno, y precisan asistente personal capacitado en ese sentido. También esto ha hecho que aparezcan nuevos oficios, nuevas carreras y nuevas profesiones, porque ahora tenemos en la formación docente la maestra de inicial,
que puede ser también ejercer después en la escuela en otra clase, pero que está especializada en inicial, está especializada en los chiquitos de 3, 4 y 5. Tenemos, por otro lado, la educadora de primera infancia, que esto es a través del CENFORE, del Centro de Formación de Educadores Sociales del INAU, y que es una carrera de 4 años, es de un valor terciario, y que en ese sentido, a la mitad de la carrera, o sea, los 2 primeros años, ya egresan como una tecnicatura como auxiliares. Antes los auxiliares en un jardín era una chica joven o una persona mayor con experiencia. Bueno, hoy es una tecnicatura, o sea que egresan con una tecnicatura. Y esto es muy importante por lo que decíamos, porque hemos ido aprendiendo, también la ciencia ha demostrado el papel fundamental que tienen esos 3 primeros años de vida, estos 5 primeros años de vida, para los 45.000 niños que nacen por año. Y por otro lado, en el caso de Tacuarembó, fíjese que nosotros tenemos acompañamientos varios, de acompañamientos familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo tener el jardín, puedo tener el CAIF y puedo tener, en ese sentido, el establecimiento, el centro abierto para todo el mundo, universal. Pero puede haber familias, como las hay, que por distintas razones no acceden. Es decir, ¿por qué no acceden? Porque en la casa no hay preocupación por esto, o porque hay una mamá muy desbordada con todo lo que tiene que tener a cambio, porque no hay pautas de crianza que son necesarias desarrollar, y en ese sentido hay en ese momento se trabaja con operadoras territoriales, con 25 familias con acompañamiento familiar, con familias que estamos atendiendo y acompañando a gente que accedió a viviendas por el plan Juntos, en el barrio San Gabriel, por ejemplo, en el López Molles. Tenemos con las becas de inclusión socioeducativa, estas son becas que cuando no tenemos un CAIF en las inmediaciones del hogar, cuando no tenemos un jardín en las inmediaciones del hogar, pero sí hay uno privado, eh, se le, hay una beca que se llama beca de inclusión social, que le permite, o socioeducativa, que le permite a que ese niño o niña concurra y se le financia ese acompañamiento. Para eso, como contrapartida de eso, la institución también tiene la posibilidad de capacitar a su personal, tiene la posibilidad de mejorar sus instalaciones, porque también a través de Microfinanzas Grow nosotros entregamos préstamos muy blandos, que bueno, después se rinden, quien presta y quien cobra es Microfinanzas Grow, por cierto, no somos nosotros, pero que le permite mejorar las salas a ese jardín o mejorar la capacitación de su personal. O sea que en ese sentido estamos trabajando también con talleres actualmente, por ejemplo, en la Casa Ronald del Hospital Regional de Tacuarembó se está trabajando en derechos en el embarazo, se han hecho otras temáticas también. Tenemos familias que atendemos con el equipo de cercanías, Nancina, en Curtina, en la propia capital, en Paso de los Toros, o sea que de la misma forma que trabajamos con los jóvenes, ¿no? En los jóvenes se empieza en Barrio López, Echeverri, Villanueva, en Molles, con jóvenes, con 80 jóvenes, y hemos logrado un 70% logran incluirse en la educación formal o acceder a un empleo formal. Y esto es un trabajo que se realiza con el equipo y los equipos de Jóvenes en Red, como lo llamamos nosotros, que es un programa también de cercanías, es un programa junto con los jóvenes, ¿no? Es decir, trabajando con ellos.
Ahora empezamos también en otros, en Zapicán, bueno, en la zona Diego Lamas, los barrios que incluye eso. Estamos haciendo un acuerdo educativo con 45 jóvenes para lograr la inserción educativa, la capacitación laboral, o sea que atendemos también en el caso de trayectorias que se vieron interrumpidas y que apoyamos para que estas trayectorias se afiancen y vuelvan a reencontrarse o con la educación o con el trabajo o con ambos, porque en muchos casos pueden encontrarse con ambos, ¿no? Con el estudio y con el trabajo. No, en primer lugar, todo esto que yo estoy diciendo no es plata sí, porque hay que tener los equipos, hay que tener las actividades, hay que trabajar con elementos de educación, educativos, ¿no? En todas estas zonas. Nosotros tenemos, fíjese, 145 cupos de Uruguay Trabaja, que ya arrancó, que 2 equipos de 35 en Tacuarembó y el resto son grupos de 15. Lo tenemos en Paso de los Toros, en San Gregorio, en Ancina, en Curtina, en Tambores. Este año se va a agregar Uruguay Trabaja, se agregó ya Uruguay Trabaja en Caraguatá. Yo siempre hablo, fíjese, de Caraguatá, porque, por un lado, porque le tomo el pelo a la directora de Foco de los que trabajan con los elementos estos, porque le digo, bueno, tus gallinas, ¿no? Que son las ponedoras de Caraguatá, es un emprendimiento productivo a través de un Uruguay Trabaja Rural, en una zona como Caraguatá. Entonces, ahí, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos dando plata? Sí. Estamos apoyando para que las personas puedan comprar las gallinas ponedoras, poder hacer el establecimiento, hacer un acompañamiento. Y en realidad, yo no se lo voy a hacer a usted porque usted me lo preguntó de buena manera y bien interesado, pero cuando a veces la gente me dice las platas, eso que usted decía, ¿no? Las platas que da el Mides a los vagos. Y yo digo, a ver, cuénteme cuáles son esas platas, y la gente no me puede contestar, porque ya es como una leyenda urbana, ¿verdad? Nosotros en realidad las únicas transferencias monetarias que hacemos, que es como se llama, es decir, el único dinero en efectivo, o no es en efectivo porque es a través de una tarjeta que se le da a la gente, y que está muy bien focalizada. ¿Por qué está muy bien focalizada? Porque nosotros tenemos una dirección de evaluación y monitoreo y tenemos permanentemente los equipos que salen a visitar a las familias en su hogar y aplican lo que es el índice de carencias críticas, que yo digo que es nuestro metro, ¿no? Para medir, cada uno tiene que tener una unidad de medida. Puedo tener un metro, un kilo, un litro, un gramo. Bueno, la unidad de medida nuestra se llama índice de carencias críticas. Indica cuáles son las carencias críticas que tiene ese hogar. Es muy exigente y en realidad nosotros tenemos en todo el país en este momento 76.000 familias que tienen tarjeta Uruguay Social. 76.000 familias en una población de 3,5 millones de habitantes, o sea que parecería que no es tanto. Y parecería que no es tanto cuando decimos a su vez que si una persona tiene un solo hijo, estamos en los 1.000 pesos, voy a redondearle, es menos, pero voy a redondearle, estamos en los 1.000 pesos por mes en la tarjeta. Y si tiene 4 hijos o más, estamos en, como mucho, cuando está realmente que no tiene condiciones de confort en la casa, que el nivel educativo es bajo, porque el índice de carencias críticas mide todo eso. Allí estamos entregando 5.000 y pico de pesos, no llegamos a los 6.000. Entonces yo pregunto, ¿qué son las platas quién es el vago que vive con 1.000 pesos, una mujer sola con un hijo? Porque tiene que ser una mujer sola con un hijo, es un adulto con un niño para 1.000 pesos. Y cuando se tienen más de 5 menores, no llegamos a 1.000 pesos por cabeza. Entonces, yo creo que hay por un lado, hay gente que no sabe y que pregunta bien, pregunta inquieta, y por otro lado,
hay otra gente que pregunta mal, o sea, no pregunta en realidad, afirma, dice, no, porque los planes que le da que le dan al Mides. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los planes? Uruguay trabaja, por ejemplo, ¿cuántas obras hicimos? No nosotros, las personas hicieron obra en hospitales, en escuelas, en calles, en plazas, en distintas le ahorraron, ayer lo decíamos en la Comisión de Presupuesto con Hacienda, cuánto dinero se le ahorró al Estado. Yo hasta podría decir, es decir, esas personas que tienen bajo nivel educativo, porque ese es el requisito para entrar a Uruguay y trabaja, que tiene muy pocos jornales, no puede tener más de 90 jornales en 2 años, en el transcurso de 2 años, o sea, que tiene una desocupación muy grande, que yo le voy a pagar, o sea, el Estado le va a pagar por ese Uruguay trabaja 7.000 pesos por 6 horas diarias y que va a dejar, como podemos demostrar, escuelas preciosas, hospitales, policlínicas, es decir, obra pública. Bueno, en realidad es un problema de no saber porque y no tener esas medidas para darse cuenta que además la gente, los poquitos pesos esos que le ponemos en la tarjeta, los gasta bien, porque como los pobres los estudiamos a todos, lo estudia la universidad, lo estudia la Facultad de Ciencias Sociales, lo estudia la Facultad de Economía, los estudiamos nosotros, lo estudia el INE, lo estudia la OPP, o sea, sabemos todo lo que hacen, qué comen, cómo viven, cuántos niños tienen, si la familia, como la visitamos más de una vez, si la familia, el padre está presente o no está presente, si se fue, si la familia cambió, todo eso. De los ricos no sabemos nada. Y yo le voy a decir una cosa, cuando se compara y se habla ayer lo dijo una senadora, ¿no? Ayer nos decía una senadora, los millones de que gasta el Mides. Bueno, fíjese que somos el 0.4 de Producto Bruto Interno lo que gasta el Mides, ¿no? No llegamos a 1. Pero además es bien interesante, es exactamente todo, incluyendo los gastos en personal, en edificios, no sé, en papel, en plumas, en lo que quiera. Bueno, plumas muestra la edad que tengo, ¿no? Es decir, plumas. Es decir, todo lo que gastamos en transporte, en traslados, en apoyo a la comunidad, en apoyo a la obra pública, toda esa plata junta del Mides es igualito a lo que el Estado le da a la educación privada para que se mantenga porque la exonera de todos los impuestos. Son esas cosas que los números a veces tienen picardías, que nosotros descubrimos eso y yo me permito compararlo. Maestra de escuela pública que soy, orgullosa de nuestra escuela pública uruguaya y de la educación pública uruguaya, bareliana, para la democracia, le digo que todo lo que le damos a la escuela privada o a la educación privada es equivalente a todo lo que le damos a esa gente que supuestamente no quiere hacer nada. Muchísimas gracias a usted y realmente ha sido un gusto y estamos a las órdenes para lo que necesiten.